Bienvenidos mis amados hermanos en esta mañana. Les doy la bienvenida a este devocional. Todos aquellos mis amados hermanos y aquellas personas que en esta mañana se disponen a escuchar este devocional. Les doy la bienvenida en esta mañana de viernes. Hermosa mañana preciosa que Papá Dios nos ha regalado. Damos gracias en esta hora por la misericordia que Dios nos dio una vez más. Les doy la bienvenida, mis amados hermanos, a este devocional. Les pido ahí que me acompañen en una oración. Vamos a orar poniendo al Papito Dios por delante en esta hora, en este devocional, que nos acompañe en una oración hermosa, una oración que vamos a hacer para que Dios nos hable por medio de este devocional, en esta palabra, en esta hora que vamos a presentar delante de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor, porque cada mañana tus misericordias son buenas. Presento esta palabra, presento este devocional, presento, Señor, a todos y cada uno, Padre precioso, esas personas que se han dispuesto a esta hora, Señor, a escuchar esta palabra, a escuchar este devocional. Una palabra, Señor, que tú traes en esta hora de regocijo, Padre precioso. La presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Amado Padre celestial, las presentamos, Señor, como olor fragante, Padre precioso, como ofrenda de amor en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos, amado Dios, que seas tú, Padre precioso, hablándonos, Señor. Hoy hemos dispuesto nuestros corazones, nuestras vidas en esta mañana para orar a ti, Señor, para escuchar una palabra, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, pero te pedimos, Señor, que si hay algo que estorba, si hay algo en nuestra vida que impida, Señor, que podamos entrar delante de ti, Señor, en esta mañana. Te pedimos que seas tú obrando allí, quitando todo aquello que estorba, que impide, Señor. Limpia nuestras vidas en esta hora, limpia nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, Señor, en esta hora. Padre, para que podamos entrar delante de ti, Señor. Padre precioso, si hemos cometido errores, si hemos fallado delante de ti, si hemos tenido malos pensamientos, por favor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que Padre amado, limpies todo en nosotros, perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras fallas y nuestras falencias. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fuerte en ti, Señor. Ayúdanos siempre a tener la mente de Cristo, Señor, te lo pido en esta hora, amado Padre Celestial. Te pido que seas tú obrando, Señor, de una manera especial en cada vida, en cada corazón, en esta mañana, Señor, de viernes. Te pido que obres tu perfecta voluntad en aquellos que en esta mañana se disponen a escuchar este devocional. Que seas tú hablando por medio de tu palabra, Dios. Que seas tú obrando tu perfecta voluntad y obrando de una manera especial, Señor. En tus manos quedamos, Señor, ayúdanos. Padre precioso, Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta hora, en este devocional, Padre amado, para que tú obres tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, dispón nuestros corazones, dispón nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro ser a ti, Señor, en esta mañana, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en esta hora, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les pido ahí que me acompañen en la palabra. Vamos a leer Mateo 4:12. Mateo 4:12 al 25. Dice el título de esta palabra, dice, Jesús principia su ministerio. Entonces vamos a leer allí. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bueno, mis hermanos, qué linda esta palabra, ¿verdad? Entonces vamos a mirar varias cosas de esta palabra que me llaman mucho la atención cuando las leí y las estudié. Dice, vamos a ver unos versículos, a escudriñarlos, a analizar estos versículos, y que hoy el Señor nos enseñe por medio de su palabra muchas cosas y aún nos recuerde su voluntad para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que la palabra habla es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o diga, las enseñanzas que Él quiere que nosotros aprendamos y las pongamos por obra. Lo que Él nos dejó en su palabra es lo que está escrito, lo que el Señor Jesús dejó en legado para nosotros y para que lo hagamos. Dice, y vamos a analizar varios versículos que me llamaba mucho la atención en esta hora con ustedes, hermanos. Dice en el versículo 17 que Jesús nos muestra aquí, y este versículo nos muestra, y Jesús habla que él predicaba del arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿qué me lleva esta palabra, este versículo, cuando dice que Jesús predicaba el arrepentimiento? Porque dice que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, yo analizaba esta palabra y dice que cuando Él comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue predicar, y predicaba el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento porque éramos pecadores, y para poder nosotros tener un verdadero arrepentimiento, quizás muchas veces alguien lo tiene que decir, muchas veces alguien nos tiene que hacer ver lo que estamos haciendo mal. Aquí Jesús lo predicaba porque muchos en esa época, y aún Jesús habla que tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, y que quizás muchas veces no vemos lo que estamos haciendo mal, alguien nos lo tiene que decir. Jesús lo predicaba porque Él así lo veía, y aún lo predica porque en este tiempo también vemos que tenemos cosas malas en nuestros corazones. Entonces tenemos que arrepentirlo. Él vino porque para primero aceptarlo a Él tenemos que arrepentirnos. Por eso Él predicaba, porque había muchas cosas malas, mucho pecado. Por eso Él predicaba de esta palabra. Eso lo podemos analizar en este versículo. Y él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para entrar al reino de los cielos tenemos que arrepentirnos con arrepentimiento genuino, como dice su palabra en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. Tenemos que hacer frutos dignos de verdadero arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. Y cuando ese es digno y frutos es realmente de corazón. También en 2 de Pedro 3:9 dice, la parte B dice que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús ahí predicaba, la palabra dice que Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando dices todos, es todo. Él predica, la gente, alguien te predica a ti, Jesús predicaba en ese tiempo. Y era con ese sentido que todos, realmente todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, para poder entrar al cielo, para poder entrar al reino de los cielos, porque decía su palabra que se ha acercado el reino de los cielos, tenemos que dar frutos dignos de verdadero arrepentimiento, no un arrepentimiento que quizás hoy digamos sí me arrepiento y mañana volvamos a hacer lo mismo. Quizás muchas veces puede ser así, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé ese deseo, que nos ponga a nosotros de querer como el hacer, de realmente arrepentirnos de verdad y poder hacer las cosas como Él quiere, y para poder entrar al reino de los cielos. Eso lo analizaba en el versículo 17 de esta palabra de Mateo 4. También en el versículo 18 dice, Jesús les hace el llamado a 2 hombres que son hermanos. Cuando a ti te predican del arrepentimiento, también de alguna manera también te hacen el llamado. Y algún día Jesús nos hizo el llamado a todos nosotros, hermanos. Quizás, no sé cómo estabas tú o cómo llegamos o en qué circunstancias estábamos cuando el Señor nos hizo ese llamado. No sé la verdad, si tú estás pasando por circunstancias difíciles, por temores, miedo, depresión, angustia, quizás no tenías un trabajo allí, quizás tenías un problema muy grande, deudas, de cualquier manera que haya sido, el día que el Señor te haya hecho ese llamado, era con un propósito, y es con un propósito. Muchos llegamos a los pies del Cristo por alguna circunstancia. Sé que muchos han nacido en el cristianismo, han sido de cuna, pero la mayoría, y me incluyo, hemos llegado en alguna circunstancia. No sé la circunstancia que el Señor, cuando te hizo el llamado en la que tú estabas, pero esa era la perfecta voluntad que en ese momento que Él te hizo el llamado, tú lo aceptaras, y es con un propósito. Jesús le hizo el llamado a estos hombres, dice la palabra, lo registra ahí, a 2 hermanos, y ellos aceptaron el llamado de Jesús inmediatamente, así como algún día tú y yo lo hicimos, aceptamos ese llamado de Dios, y sabemos que es con un propósito, para que primeramente seamos salvos, entremos al reino de los cielos con ese arrepentimiento genuino. Y también el llamado, porque dice más abajo, más adelante, que dice que el Señor Jesucristo, le dice que le haría pescadores de hombres. Entonces el llamado que el Señor nos hizo en alguna circunstancia de nuestra vida es para que también podamos hacerle el llamado a otras personas, al arrepentimiento, el llamado a ese reino eterno que el Señor nos tiene. Porque dice la palabra que dice que además dice que los haría pescadores de hombres, que el Señor los haría pescadores de hombres. Y entendemos esa palabra cuando Él dice que nos haría pescadores de hombres, era porque nos enseñaría, así como les enseñó a sus discípulos, a ganar almas para el reino. Cuando Él dice que los haría pescadores de hombres, porque le ibas a enseñar a ellos cómo ser pescadores de hombres, cómo ganar almas para el reino. Así como ese día que el Señor nos hizo llamado, o como se lo hizo a estos hombres, así mismo nos haría a nosotros, nos enseñaría. Así mismo significa que nos enseñaría a ganar almas para el reino. Y eso es lo que debemos hacer, es el propósito. Primeramente, el arrepentimiento, el llamado, el ganar almas para el reino de Dios.
el discipular, así como lo hizo con sus discípulos. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Pero también me llama la atención aquí en el versículo 20 que dice que ellos dejaron las redes y le siguieron. Cuando el Señor nos llama a ese arrepentimiento, nos hace el llamado a ganar almas para el reino, también dice que allí que debemos dejar todo, así como estos hombres dejaron. Ellos dice la palabra y la registra. Ellos dejaron las redes y le siguieron. O sea que para nosotros poder seguir también verdaderamente a Cristo tenemos que dejarlo todo. No sé qué tú tengas que dejar en tu vida o cuando nos convertimos, no sé tú qué dejaste. En mi caso particular dejé muchas cosas, no sé qué tengamos aún que dejar porque es un proceso la vida cristiana, pero si tienes en el momento eh, no sé, en este momento tú, aún que tenemos que dejar, o tú que tienes que dejar para seguir a Cristo. Porque muchas veces tenemos muchos obstáculos para seguirle realmente a Jesús. Estas personas, estos discípulos de Dios, lo dejaron todo. Dice que dejaron sus redes y le siguieron. Nosotros también en algún momento, cuando el Señor nos hizo el llamado, dejamos todo y le seguimos. También dice en el versículo 21 que el Señor vuelve a hacer el llamado a otros 2 hombres que son hermanos. Mire que el Señor sigue llamando hombres, aún en esta época, sigue llamando hombres para que se conviertan, hombres y mujeres para que se conviertan al reino de Dios. Vamos a ver también en el versículo 23 y 24, dice: estos versículos nos muestran que Jesús, desde que comenzó su ministerio, vino a servir y no a ser servido. Porque dice que en el 24 y en el 25 dice, y se difundió en el 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces él vino a servir, él vino a hacer un propósito, a sanar enfermedades, a sanar del corazón, a ir a los endemoniados y a hacerlos libres. Y en Marcos 5, del 21 al 43, nos muestra algo muy lindo que el Señor hizo. Él durante todo su ministerio hizo cosas grandes, sanaba a los enfermos, a los lunáticos, a los paralíticos, a los demoniados los hacía libres y sanaba y hizo muchas cosas. Pero en Marcos 5, 21, 43 habla de la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Es una historia muy linda que vemos ahí, donde un hombre le hace el llamado a Jesús para que sane a su hija. Y mientras él iba en camino a sanar la niña, le seguía mucha gente. En esta se le aparece una mujer con flujo de sangre que dijo que con tan solo tocar su manto, ella sería sana. Y Jesús, aún sin tocarla, simplemente ella tocándolo, la sanó. De igual manera, él llegó a su destino y fue sana la hija de Jairo. También dice en el versículo 25, por lo cual le seguía mucha gente de muchos pueblos, terminando ya este versículo, esta parte. Le seguía mucha gente por lo que él hacía, por lo que él era, por lo que él le ofrecía a la gente, por lo que los sanaba y les daba sanidad y a los enfermos y a los lunáticos los hacía libres y a los endemoniados. Y todo lo que él era, mucha gente le seguía, por eso mucha gente le seguía. Entonces, esta palabra nos lleva a muchas cosas, en esta hora nos puede llevar a muchas cosas, esta palabra. La verdad que me llamó mucho la atención cuando la volví a leer y miré muchas cosas. Esta palabra, lo que el Señor nos hace, el llamado, lo que el Señor nos hace en esta hora, cuando Él nos hizo el llamado, cuando predicaba el Evangelio
del arrepentimiento, cuando los discípulos dejaron todo allí para seguirle. Sé que en algunas circunstancias, cuando también nos hizo el llamado, dejamos muchas cosas y ahora hay mucha gente que quizás en esta hora Dios le está también haciendo el llamado y hay que dejar muchas cosas para poder seguirle. Hay que tener un arrepentimiento genuino para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener esa salvación divina que Dios nos está ofreciendo. En esta hora yo presento esta palabra, Señor, delante de ti para que tú obres tu perfecta voluntad. También hay algo que me llama mucho la atención y son los versículos de arriba. Vamos al contexto de esta palabra que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habló y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mire lo que dice aquí: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y esta es una profecía del profeta Isaías de antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, y vio a los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandor. Estudiando esta palabra decía, y también me llamó mucho la atención, que cuando Jesús vino a esta tierra, a Capernaum, y era una profecía que venía acá, tierra de Neftalí, de Zabulón, era dice aquí, para que el pueblo viera luz, que la gente que estaba en tinieblas viera la luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. ¿Y quién era la luz? La luz de Cristo. Así como algún día cuando Él nos hizo el llamado, vimos la luz y salimos de sombra de muerte, como dice aquí, de sombra de muerte, y luz nos resplandeció. Eso también me llama mucho la atención, que fue una profecía de antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, por el profeta Isaías, y aún cuando Él llegó se cumple, y aún en este tiempo, Dios cuando hace el llamado y nos llama al arrepentimiento para que hagamos la luz y para que salgamos de toda sombra de muerte. En esta hora el Señor también te dice a ti que te hace un llamado al arrepentimiento, aquellos que aún no le conocen, aquellos que aún en esta hora me escuchan y nos les han predicado el evangelio del reino, del arrepentimiento, para que vean la luz. En esta hora el Señor les hace ese llamado. Esta palabra es muy linda, muy hermosa, porque Dios aquí nos hace el llamado a luz, a hacer luz, a salir de tinieblas, cuando Él nos llama al arrepentimiento y para que entremos al reino de los cielos. Hoy le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido que seas tú obrando en medio de ella. Hoy la presento delante de ti para que tú hagas tu perfecta voluntad, Padre amado. Oh, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te lo pido, que hagas tu perfecta voluntad. Esta es la reflexión de hoy, de esta mañana que tenía para ustedes, hermanos. Vamos a orar por esta palabra, para que Dios obre su perfecta voluntad en esta palabra, para que esa palabra se cumpla, para que realmente procedamos al arrepentimiento genuino, aún si en este tiempo ya convertidos al Señor tenemos cosas de que arrepentirnos, que el Señor nos ayude. Aún en este tiempo, si hemos olvidado a qué Dios nos ha llamado, que el Señor hoy nos está recordando y lo podamos poner en práctica. Aún si tenemos que dejar cosas de nuestras vidas que no nos permiten avanzar, hoy el Señor nos está recordando para que podamos avanzar en el reino y para ese llamado perfecto que el Señor nos ha hecho a ganar almas. Él dice que nos hará pescadores de hombres, así como lo hizo con estos discípulos en aquel tiempo, que eran pescadores. Dios les dijo que lo haría pescadores de hombres. Hoy a nosotros también nos sigue haciendo ese llamado a ser pescadores de hombres, de almas para el reino. Vamos a orar por esta palabra para que Dios la ponemos delante de Dios para que logre su perfecta voluntad. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno, amado Padre Celestial. Presentamos esta palabra delante de ti. Te pedimos que tú obres tu perfecta voluntad en cada persona que en esta hora la ha escuchado, en cada hermanito de la iglesia, cada persona que ha dispuesto su corazón, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Cumple que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, Señor. Si aún tenemos cosas de que arrepentirnos, perdónanos, Señor. Si aún tenemos cosas, Señor, que nos alejan de tu propósito, perdónanos, Padre amado. Glorifícate en esta hora, te lo pido por favor, Dios. En cada hermanito, cada persona, Señor, que en esta hora esté escuchando esta palabra, este devocional, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda y nos habla cada día, Señor. ¿Cuáles son tus instrucciones? ¿Qué es lo que debemos hacer, Padre amado? Gracias te doy, mi Rey hermoso. Bendito eres, Señor. Glorificado seas por siempre, mi amado Padre Celestial. Te bendigo con toda bendición en los lugares celestiales, amado Padre Celestial. Y gracias en esta hora, porque tu palabra siempre nos habla y declaramos esa palabra que dice que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito. Y declaramos ese propósito de tu palabra en nuestras vidas, Padre amado. Gracias te damos, Señor. En tus manos quedamos, mi amado Padre Celestial, para que tú obres tu perfecta voluntad. Oh Dios, gracias. Bendito eres, Señor. Glorificado seas por siempre, por siempre. Y te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación a ti, amado Señor, amado Padre Celestial. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Hoy, Padre, en esta mañana de viernes, presentamos este fin de semana, Señor, delante de ti. Esta semana te damos gracias por todo lo que tú has hecho, porque a pesar de muchas circunstancias que hemos vivido en esta semana, podemos ver tu fidelidad y tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana y se renuevan. Te damos gracias, Señor, por esta semana que ya prácticamente está terminando. Y por este fin de semana, para que lo presentamos delante de ti, para que tú obres tu perfecta voluntad. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanas, en esta hora. Gracias a aquellas personas que escucharon este devocional. Es una palabra de bendición. Sé que hablará en nuestras vidas. Sé que Dios ha tocado allí en nuestras vidas. Y sé que Dios pondrá ese querer como la de su buena voluntad en nuestras vidas, para que cada día atesoremos la palabra. Toda la palabra que viene de Dios es por un propósito. Y gracias le damos a Dios por esta palabra. Dios me les bendiga. Feliz fin de semana. Y que Dios me les cuide y me les guarde mucho. En el nombre de Jesús. Amén.